Sean todos bienvenidos. Entonces pueden ir en sus Biblias a Gálatas 2, versículos 9 al 13. Pero ahora no les voy a leer todo, porque mientras voy comentando les voy a ir leyendo, mientras voy predicando. Antes de comenzar, les quiero decir que el tema va a ser que el creyente debe experimentar la realidad gloriosa de lo que es las buenas noticias, que Jesús vino para morir por él y para darle una vida en abundancia, no solamente en el cielo, sino aquí, en este siglo, en este presente. Entonces, con este mensaje quiero que el cristiano quiera experimentar la realidad gloriosa de lo que Cristo conquistó en la cruz por nosotros. Para eso primero vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí, Señor, ante tu palabra, Señor, en tu presencia, para escuchar tu sagrada palabra, Señor, porque es poderosa para escudriñar hasta los pensamientos más íntimos y que ni nosotros sabemos que pensamos conscientemente. Pero tu palabra es capaz de sacar a la luz, Señor, para darnos tu evangelio, para disfrutar de lo que tú conquistaste allí en la cruz, Señor. Gracias por ese gran poder, Señor, que no es un cuento de hadas, sino que es presente, Señor, en nuestras vidas, por el poder del Espíritu Santo, que también no es algo ficticio, sino que está en cada creyente que está aquí hoy en día, Señor. Gracias por estas grandes verdades y queremos, Señor, ser edificados por lo que dice tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Había una persona, creo que esto es un cuento, pero se asemeja a algo que pasó en la realidad. Yo saqué esta ilustración de un pastor. Una persona que trabajaba como una persona que carga cosas y lleva un barco para que el barco luego de Londres lo llevase a Nueva York. Entonces, esta persona, ¿qué hacía? Agarraba con unas máquinas capaz, pero capaz que en ese tiempo todavía no existía, agarraba con sus brazos, con otro le ayudaba y ponían en un barco. Y cuando estaba cargando cosas en el barco, que estaba en Londres, él escuchaba historias de personas que allá en Estados Unidos se volvieron ricas. Y no porque ellos tenían descendencia rica, es decir, no nacieron ricos, sino porque ellos, al trabajar allá en Estados Unidos, tuvieron plata. Entonces, escuchando esas noticias de otros que venían de allá, dijo, yo quiero ir a Estados Unidos. Acá en Londres no tengo nada, apenas me mato trabajando acá y no gano nada. Lo que voy a hacer es ahorrar. Para comprarme un pasaje de acá, en barco de acá de Londres, para llegar allá a la ciudad de los sueños. Dijo eso. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a ahorrar y compró el pasaje. Compró el pasaje, pero también ahorró para comprarse cantidad de pan para que le aguante para llegar a Estados Unidos bien gordito, digamos, bien satisfecho. Pero él no se imaginó que luego de 3 días viajando en barco, se le terminó el pan. Y eran 10 días que demoraba el viaje. En los 3 días se le terminó el pan. Dijo, entonces se encerraba en su habitación, apagaba las luces mientras olía la comida que allá arriba en el restaurante del barco estaban cocinando. Apagaba las luces y decía, no, tengo que aguantar con hambre. Y pasó el 4.º día, el 5.º día, el 6.º día, 7.º día, y ya no aguantó más cuando olía ese olor del restaurante. Subió, golpeó las puertas así, y el chef le dijo, ¿qué pasa?
quiero los restos, dijo, de esa comida que hacen ahí en el restaurante. Quiero los restos, aunque sea de esa comida, porque tengo hambre, no puedo más. Y el chef le dijo, pero vos no lees lo que dice acá, que dice que la comida del restaurante viene incluido en la compra que hiciste para todo el viaje. Con solo comprar el pasaje de aquí a Estados Unidos, te damos 3 veces acceso al día para comer en el restaurante gratis prácticamente. Y él estuvo 4 días matándose de hambre en esa habitación, mientras otros estaban en el restaurante disfrutando y gozando de comida. Esto pasa hoy en día con muchos cristianos, hermanos míos. Están aquí en esta vida, en este presente, sin apropiarse, sin disfrutar de la comida espiritual que Dios da por medio de lo que Él hizo en la cruz. Él te da el poder del Espíritu para discernir lo que Cristo hizo por vos. Te da el poder del Espíritu para vencer al pecado, para no andar avergonzado. Ay, ¿será que puedo vencer? ¿Será que puedo andar gozoso y victorioso en la vida cristiana? Ay, no, estos problemas parecen tan grandes para mí. No, apropiate de lo que sos y anda al restaurante de la cruz de Cristo para vivir sin que esos problemas te hagan pasar hambre espiritual, hermano, en Cristo. Despertate a la realidad. Experimentar la realidad gloriosa del Evangelio. Esto es lo que Pablo nos quiere hacer, principalmente por medio de esta carta a los hermanos de Galacia, hermanos. Entonces, en las infinitas posibles circunstancias a tu alrededor que te pueden afectar y que te afectan, ¿cómo vos debes pensar? Debes pensar, eso no son nada comparado al poder que sale de la cruz, comparado al poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos. Eso no es nada. Y yo debo seguir entonces experimentando la gloriosa realidad del Evangelio. Entonces mi proposición para ti es: experimenta la realidad gloriosa del Evangelio y sigue así. Los hermanos de Galacia eran inmaduros en cuanto a esto. Veamos que Pablo debe argumentar que él es un verdadero apóstol que predica el verdadero Evangelio, pero ellos estaban tan inmaduros en cuanto a esto que ellas sospechaban que el apóstol Pablo era un hereje, porque estaba escuchando a otros que le decían que Pablo era hereje. Pero Pablo tiene que argumentar, tiene que escribir todo, desperdiciar todas esas palabras para que ellos entren en sí, para que se den cuenta la gloriosa verdad del Evangelio que le hizo hacer a él apóstol, encargado para predicar este glorioso Evangelio a los gentiles. Y veamos cómo él argumenta eso en los versículos 9 al 10 que les leo rápido y les comento rápidamente para pasar al siguiente punto. Dice versículo 9 del capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, versículo 9 al 10. Y los apóstoles, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, que es como la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí Pablo estaba diciendo que aún los apóstoles, los que eran considerados columnas, estos apóstoles le dieron un fuerte apetrón de manos a Pablo, diciéndole que sí, estamos de acuerdo con que seas apóstol y estamos de acuerdo que vos prediques el Evangelio así como los estás haciendo con los gentiles. Y sí, anda a los gentiles a predicar, le dijeron estos apóstoles, los que eran considerados columnas. ¿Qué quiere decir esto? Los judaizantes, los malos en la historia, dijeron:
Los apóstoles, los que son las columnas, usaron estas mismas palabras. Los apóstoles, los que son las columnas, esos son los verdaderos. Pablo no estuvo con Jesús. Pablo después se autoproclamó apóstol. Pero los que son las columnas de la iglesia, así como Abraham, Isaac y Jacob eran los fundadores de Israel, estos apóstoles son los que tienen la última palabra. ¿Y saben qué? Este apóstol Pablo está en nada que ver, en sintonía con lo que dicen los apóstoles. Esto decían los malos a los hermanos a los cuales Pablo le escribe esta carta. Pero Pablo les dice, no, estos que eran las columnas, a mí me aprobaron con un fuerte apretón de mano y encima me dijeron otras cosas para que yo haga. Por ejemplo, predicar a los gentiles, como estaba haciendo, y acordarse de los pobres, alimentar a los pobres, como Jesús hacía, como Jesús decía, el evangelio es para los pobres. Y Pablo dijo, sí, claro, voy a hacer eso, voy a ayudar a los pobres. Y es más, luego él ya lo estaba haciendo y lo siguió haciendo, ayudando a los pobres. Pablo se llevaba bien con los que eran columnas. ¿Qué pasó con estos hermanos de Galacia entonces que escucharon a estos malos de la historia? ¿Por qué cayeron? Porque eran inmaduros en cuanto a ¿qué? Al tema que rige todo la iglesia, al tema que rige las acciones de los apóstoles, al tema que Pablo predicaba, el evangelio mismo. Si los hermanos de Galacia eran inmaduros en cuanto a apropiarse del evangelio, todo lo demás lo iban a hacer mal. Es como que vos querés jugar al fútbol profesionalmente, pero no sabés ni patear a la pelota bien. No podés jugar ni de arquero. Si vos querés funcionar bien en la iglesia y no sabes lo principal que es apropiarte del evangelio, no vas a poder hacer nada en la iglesia bien. Y por eso estos estaban escuchando a otros en vez de escuchar lo que el evangelio dice. Y Pablo sabía que el problema de ellos no era que los malos eran profesionales en hacer caer a los hermanos. No, el problema principal era que ellos eran inmaduros y por lo tanto cualquiera les decía algo, cualquier doctrina les decía y ellos seguían la corriente, el viento de esa doctrina y eran llevados por cualquier lugar. Por eso Pablo sabía que el problema no estaba realmente en primera instancia en la capacidad de los malos en influenciar a estos hermanos, sino que el problema estaba en que los hermanos de Galacia eran inmaduros en cuanto al evangelio. Por eso Gálatas 1:6, Pablo no le tira la culpa a los malos, sino que a ellos que se alejaron de la gracia de Dios. Y Pablo se sorprendió que los hermanos de Galacia se alejaron de la gracia. Ese era el problema principal. Y es el problema principal que ya lo dice en el capítulo 1 de Gálatas. Este es el contexto del libro. El problema principal es que ellos mismos se alejaron de la gracia, del regalo del evangelio. Y por lo tanto, de ahí sale todos los malos frutos si se alejan de Dios. Si se alejan del regalo que es el evangelio que te hace vivir la vida en Cristo. Pablo dice que estos rápidamente empezaron a seguir cualquier viento de doctrina. ¿Por qué tan rápidamente? Pablo se maravillaba. Porque ellos eran inmaduros en cuanto al evangelio, en cuanto al apropiarse de la gracia. Pero hermanos, nosotros no tenemos que hacer como ellos y ser como ellos. Nosotros tenemos que hacer lo contrario y seguir apropiándonos de esa gracia, hermanos. Nada tenemos que hacer como lo hacían los hermanos de Galacia. Ellos eran, no sé, ustedes vieron cómo es la catarata del Iguazú, ¿no? Que si vos pones una gotita ahí, le va a seguir con todas las millonadas de gotas, con una tremenda fuerza impactando al río que está abajo.
Vieron que si vos pones una gotita allá arriba, mientras va siguiendo la gotita va a caer ahí en el despeñadero del precipicio de la catarata y va a caer con todas las demás gotas. Así eran ellos, los de Galacia. Estaban tan inmaduros que era como poner una gota, 2 más 2 es 4, ¡boom!, va a caer. Tan inmaduros eran que era imposible para ellos que esa gota subiese y fuese contra la corriente, hermanos. Pero Pablo les quiere hacer saber que por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, nosotros somos capaces de ir en contra y como que subir por las cataratas en vez de bajar y seguir la corriente del mal. Y por el poder poderoso de Dios del Evangelio y no ser influenciado por la corriente maligna. Pablo le quería hacer entender la grandiosidad real que es el Evangelio. Así como a modo de ilustración, Eliseo le quiso mostrar a su siervo Giezi quiénes estaban con nosotros, que eran los ángeles con carroza de fuego. Pablo así también como que les quería mostrar a estos hermanos de Galacia la realidad del poder del Evangelio, que es mucho mayor que el mal, las huestes satánicas y tu carne y los enemigos. Te puede hacer a vos una gotita, ir en contra de la corriente, toda la masa del pecado del mundo y el diablo y Satanás y tu carne, ir en contra de todo eso y subir, ser cada vez más santo por el poder de Dios, discernir cada vez más el glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, tal vez tú no estás escuchando a personas herejes, tal vez tú no estás en la misma situación que estos hermanos de Galacia que estaban recibiendo doctrinas erradas, tal vez. Pero así como todos los creyentes, nosotros debemos seguir alentándonos en estas verdades de las Escrituras, del Evangelio. Necesitamos seguir experimentando la realidad gloriosa del Evangelio, que Jesús murió por vos, para darte su vida resucitada, para vivir a vos, con el mismo poder que le hizo resucitar y ascender y sentarse sobre todo trono y principado a la diestra del Padre. Esto es lo que Pablo te quiere hacer conocer y apropiarte. Y para él era algo sorprendente que estos ignoren esas grandes verdades y tan rápidamente se vayan a escuchar otras cosas a la vista de lo grandioso que es el Evangelio. ¿Cómo? No le entra en el coco a Pablo y se sorprende, se maravilla, queda estupefacto que está pasando eso. ¿Por qué? Pablo quiere razonar ya desde el comienzo de la carta, hermanos. ¿Por qué no se apropian del poder glorioso del Evangelio? Pero no solo esto, los de Galacia se perdieron de experimentar este poder grandioso del Evangelio, que les permite vivir una vida en abundancia. No solamente estos de Galacia, sino que en una ocasión también Pedro, algunos judíos y Bernabé, que eran considerados también como, grandes cristianos. Principalmente Pedro, que era un apóstol, y Bernabé, que era otro enviado también por una iglesia para servir. Ellos también, en una ocasión que les voy a contar, que vamos a leer, no experimentaron este glorioso poder del Evangelio. Pedro y compañía. Vemos eso en el versículo 10 al 13 que les voy a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron estos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto es sorprendente. Y sorprendente también es
el motivo por el cual Pablo trae esta historia vergonzosa de un apóstol, Pedro. Sorprendente que Pablo trae esa historia vergonzosa y lo plasma en la carta para que todos los cristianos de Galacia vean. ¿Por qué Pablo hace eso? Pablo trajo a la memoria el vergonzoso caso de Pedro y la compañía. ¿Por qué? Les voy a ir explicando. Primero analicen este pero del versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía. Antes que estaba diciendo, antes Pedro mismo me dio señal de compañerismo junto a Santiago y Juan. Y yo estuve de acuerdo con ellos en también dar la comida a los pobres. Y yo estaba en consonancia con ellos. Pero cuando uno de estos, Pedro, en otras palabras, fue en contra del Evangelio, yo no dudé 2 veces en ponerme de punta, a pie de cañón, y decirle la verdad. Yo no te sigo cuando vos no seguís el Evangelio. Que conste. Pablo le quiso decir esto y quiso traer esta historia para demostrar que lo que el cristiano tiene que aferrarse no es a hombres, no es a ningún humano, sino que tiene que aferrarse a Dios por medio del Evangelio. Hermanos, este pero aquí es crucial. Demuestra que Pablo quería que todos los hermanos de Galacia no estén aferrándose a lo que las columnas tienen que decir, sino a lo que Dios dice, a lo que es el Evangelio, que depende de Él mismo y no de hombre ninguno. El Evangelio no es según hombres, Pablo lo estaba diciendo antes. Nada nuevo me enseñaron estos apóstoles, Pablo lo estaba diciendo antes también. Estos que son columnas, cuando estaban de acuerdo al Evangelio, yo estaba de acuerdo también con ellos. Pero cuando ellos hicieron algo en contra del Evangelio, yo no dudé 2 veces. Así también ustedes deben actuar. Un poco antes Pablo dijo en Gálatas 1 que si aún un ángel descendiera y os perturbara, uniendo con lo que dijo antes, y enseñándoles otro evangelio, ese sea anatema. Y si aún uno de nosotros, incluyendo a Pablo, él mismo estaba diciendo, si incluyendo uno de nosotros les predica otro evangelio, también seamos anatemas. Porque el Evangelio es lo único que dicta nuestra conducta y nada más. Y esto Pablo les quería mostrar a estos hermanos de Galacia. Por eso trajo esa historia vergonzosa de Pedro, para demostrar que no importa lo vergonzoso que sea lo que otro hermano en Cristo haga, si está en contra de lo que el Evangelio es. Y Pablo quería mostrar este actuar de Pablo, que actuó conforme al Evangelio y se paró aún frente a una columna que los de Galacia decían, oh no, es columna. Y aquí Pablo nos cuenta esta historia. ¿Y qué era esta historia? Les cuento en una forma para que entiendan bien esta historia, para que entiendan el motivo de por qué Pablo trae ese caso vergonzoso aquí. La historia, el evento que Pablo trae aquí era este. Pablo vio en Antioquía, en un lugar, como a un Pedro, que es el apóstol, otros judíos de Antioquía que eran creyentes en la iglesia, y vio como Bernabé y como otros gentiles que eran de la iglesia, es decir, otros que no eran judíos, estaban ahí en Antioquía. Pablo vio que estaban gozándose, comiendo comida juntos, comiendo cosas de los gentiles como porco, acordándonos que los judíos no podían comer, por ejemplo, ese porco. Pero Pablo con los otros gentiles y otros judíos y Bernabé, todos estaban festejando la fiesta Ágape, que es una fiesta espiritual
para recordarse del Evangelio. Formaba parte, por así decirlo, de la Santa Cena. Y estaban disfrutando el ágape con una tremenda libertad en Cristo, festejando ahí, comiendo comida de gentil que no es judío. Pablo veía todo eso y él también estaba ahí comiendo y gozándose en Cristo, Pablo mismo. Luego, Pablo vio, que entran los malos de la historia, que son unos que vinieron de parte de la iglesia de Jerusalén, que Pablo los dice los de la circuncisión. Es decir, promovían una cierta clase de vida, que el cristiano lleve una cierta clase de vida donde tiene que seguir los ritos judaicos, como circuncidarse, como comer comida judía, para, si hace esos requisitos, si cumple esos requisitos, comer comida judía y circuncidarse y otras fiestas más, si hace eso este cristiano, recién ahí puede vivir una vida en abundancia en Cristo. Solo si, por ejemplo, si uno que no es judío se hace judío al comer la comida, por ejemplo, comidas que los judíos comen, que no son porco y otras cosas. Entonces, estos malos de la circuncisión, como que al Pablo decir estos malos que vinieron de parte de Jacobo de Jerusalén, y al decir los de la circuncisión, Pablo ya te quiere decir prácticamente que estos estaban en un partido, en una asamblea donde la circuncisión era valorada, donde el rito judaico era valorado. Y cuando te dice que estos malos vinieron a querer apagar la fiesta, como tirar agua al fuego espiritual que tenían estos hermanos, Pablo te quiere hacer entender que estos eran bien malos, que querían apartar la libertad que tenían en Cristo, apagar la fiesta espiritual. Pablo te quiere hacer entender que cuando dice los de la circuncisión, es como que ellos venían con tijeras para cortar las partes de ellos, para que se vuelvan judíos, y para infundir miedo con esas tijeras. Venían así con: vos sos un gentil, vos no comes la comida, vos comés comida de gentil como los porcos, vos, y te decís que sos cristiano. Capaz que seas cristiano de baja categoría, porque los cristianos, los judíos, los que nos circuncidamos con estas tijeras, prácticamente decían, solo nosotros podemos vivir una vida plena en Cristo. Eso era lo que prácticamente los de la circuncisión decían, los malos de la historia. Y entonces empezaron a tirar condiciones para vivir la vida cristiana de manera abundante. Y empezaron a apagar el Evangelio de tal manera que cada persona que estaba disfrutando de esa fiesta espiritualmente, a excepción de Pablo, y capaz que alguno otro de ahí, ellos mismos empezaron a apagar el espíritu en ellos y a contristar el espíritu de libertad que estaba en ellos. Y empezaron a pecar. ¿Por qué? Por culpa de otros malos hermanos, pero principalmente porque ellos mismos cedieron. Y Pablo estaba allí viendo todo eso. Y él, que le encantaba la gracia de Dios, y él que vivía, y él que veía ese poder día a día, vio también cómo Pedro empezó de a poco a salir de la mesa, de a poco. Primero capaz que sentado ahí, al escuchar lo que los otros malos decían, empezó a avergonzarse así. No, yo estoy comiendo acá, no, pero yo solo estoy comiendo unos restos. No, ellos no son tan amigos míos. En otras palabras, y empezó a avergonzarse así, y de a poco se empezó a apartar. El verbo en griego dice que fue un proceso de apartamiento, ¿sí? De a poquito se fue yendo, siguiendo a los malos, de a poquito. Pero después ya estaba comiendo solo con los judíos y comida que no era de gentil. Y hizo una tremenda discriminación. Los gentiles allá y yo, Pedro, el judío, acá con los buenos, con los capos,
creyentes más avanzados, que tenemos toda la ley en nuestras espaldas, comiendo ahí. Ustedes allá, pobrecitos ustedes. Hizo esa discriminación el mismo apóstol Pedro, y también otros judíos le siguieron a Pedro, incluyendo a Bernabé. Siguieron en ese simulacro de actuar hipócritamente, porque ellos antes estaban comiendo comida con los gentiles. Esto es de condenar para Pablo, y realmente lo era de condenar. Entonces Pablo, quien hace unos días había recibido un fuerte apretón del mismo Pedro, que estaba haciendo ese pecado, hace unos días el mismo Pedro le había dado un apretón de mano de señal de compañerismo para que predicase la gracia a los gentiles. A ese mismo Pedro, Pablo se enfrenta y dice: tú, siendo judío, haces circuncidar a un gentil, actuando tú como gentil. Con la misma firmeza que le apretó la mano antes, unos días antes, a Pedro, ahora mucho más mayor capaz, se puso firme ahí para decirle que estaba en contra del evangelio. Hace unos días estaba a favor con ellos, porque ellos estaban a favor del evangelio, pero luego se tuvo que poner en contra porque en ese momento no estaba a favor, actuando a favor del evangelio, el apóstol Pedro, y ni todos los demás que estaban allí. ¿Por qué esta confrontación? ¿Por qué dice aquí que Pablo le resistió cara a cara? Le resistí cara a cara al mismo apóstol Pedro. ¿Por qué todo esto, Pablo? ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanta exageración, Pablo? Porque Pablo, en definitiva, le digo de manera simple, Pablo quería que los que estaban comiendo ahí sigan disfrutando, aún el mismo Pedro, sigan disfrutando de la libertad que el evangelio promueve, del gozo que es vivir la vida en abundancia. Pablo no quería que se apague esa fiesta. Pablo quería que sigan disfrutando del evangelio, de la libertad que tenían en Cristo. Pablo quería el bien de Pedro, el bien de esos hermanos, esos judíos, el bien de Bernabé y el bien de los que estaban recibiendo, escuchando esta historia, los hermanos de Galacia. Por eso Pablo se tuvo que levantar ahí y tuvo que escribir ese acontecimiento vergonzoso aquí. Pablo quería disfrutar la gracia, la libertad. El mejor comentario de esta sección se encuentra en el mismo libro, en el capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice así en el contexto: los judaizantes entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, dijo Pablo. Los judaizantes entraban en nuestra fiesta prácticamente para espiar nuestra libertad, para después ¿qué? Cachaplum, destruirlos, apagar su libertad. Espiaban nuestra libertad porque tenían envidia también. Espiaban nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud y dominarnos, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, decía el apóstol Pablo. Y Pablo lo cumplía. Aquí en ningún momento se sometió a estos que venían. Ningún momento se sometió. ¿Y por qué estos de Galacia se estaban sometiendo? ¿Por qué Pedro se sometió aquí? ¿Por qué? Pablo se maravillaba. ¿Por qué? Si la gracia del evangelio es mucho mejor. ¿Por qué ser como Pedro y tener miedo de otros? El mismo Pedro, que también tuvo temor de hombres, y por tener temor de hombres se alejó de Jesús. Yo no le conozco a este, dijo Pedro de Jesús, y se fue. Pero ¿saben qué? Después lloró arrepintiéndose. Y ese mismo Pedro estaba haciendo lo mismo en esta situación. Tenían que arrepentirse también estos hermanos de Galacia. Y así también nosotros tenemos que arrepentirnos cuando pecamos, porque cuando pecamos estamos dando la vista ciega a Dios. Estamos ignorando su evangelio. Cuando pecamos, estamos diciendo: yo no le conozco a este Jesús, cuando pecamos. Pero los hermanos de Galacia eran inmaduros en cuanto a esto, de tal manera que estaban teniendo un lapso mayor de tiempo
alejándose y no arrepintiéndose y cayendo en lo más profundo y más en el pecado de alejarse de Dios. Por eso Pablo te enseña esto como un buen enseñador, como un buen maestro, para que de pasar a ser niños influenciados por la corriente, por el viento y llevados por doquier, para pasar luego a ser maduros en Cristo en cuanto a apropiarse del glorioso evangelio que nos cambió. Pablo quiere que pasen muchos de ser niños en cuanto a apropiarse del evangelio a ser maduros, que no sean como los de Galacia, sino que sean como Pablo. ¿Y por qué Pablo quería contarles esto? ¿Por qué? Porque Pablo sabía lo glorioso que es el evangelio. No tenían por qué dar lugar al menosprecio, a rechazar la gracia de Dios por un lapso de tiempo grande. Pablo sabía lo glorioso que era el evangelio. Él sabía todos los derechos que tenía por ser partícipe de esa gran salvación de Cristo. Él sabía que era elegido, él sabía que tiene toda inteligencia y sabiduría espiritual para discernir el evangelio. Él sabía todas las bendiciones que tiene en Cristo. Sabía el poder que tiene en Él, que es el mismo poder que hizo resucitar a Cristo de los muertos. Él sabía cada vez más y por eso luchaba para que muchos crezcan en el entendimiento de lo que es Cristo y de las riquezas del evangelio. Él quería eso. ¿Cómo ignorar entonces, decía Pablo, eso? ¿Cómo yo puedo ignorar a la gracia de Dios, siendo la gracia de Dios tan maravillosa? ¿Cómo puedo ignorar? Por eso me maravillo, decía Pablo, de lo que estos están haciendo. Hermanos, le hago tipo una metáfora. ¿Cómo querer ser una motosierra que no tiene filo, que no corta, ni una pluma? ¿Cómo querer ser eso? Si se puede andar en la vida cristiana de una manera eficaz, así como un cuchillo corta la manteca. Bien fácil. Piensen. ¿Por qué yo quiero ser como una motosierra sin filo que no corta ni una pluma? Si puedo ser alguien que anda en su vida de una manera tal que sea como un cuchillo que atraviesa la manteca, hermanos. Dios tuvo que iluminar el conocimiento a Pablo, tuvo que abrir los ojos de su pensar para, como Eliseo, ver todo lo que está a nuestro favor, que es el evangelio, que es Dios mismo. Dios iluminó a Pablo con tal entendimiento espiritual de lo grandioso que es el evangelio, de tal manera que no quería quedar con hambre espiritual en su habitación, sabiendo que hay un restaurante espiritual, donde hay comida espiritual ya comprada por Dios por medio de su Hijo Jesucristo allí en la cruz. ¿Por qué morir de hambre en mi habitación, en este planeta? ¿Por qué morir de hambre espiritual, de temor, miedo ante las circunstancias? Si tenemos un restaurante espiritual donde hay comidas que fueron compradas por Dios, por Cristo en la cruz, por nosotros. Thomas Goodwin, un puritano, dijo, vean que a veces cuando un general romano ganaba, tiraba nuevas monedas nuevas al pueblo. Jesús tiró muchos dones más maravillosos cuando resucitó y nos tiró a nosotros todos esos dones espirituales para nosotros. ¿Cómo vamos a vivir pobres sin apropiarnos de esta gran gloriosa verdad? ¿Vos querés vivir victorioso la vida cristiana? ¿Vos querés vencer al pecado? ¿Vos querés cumplir los mandamientos de Dios? ¿Vos querés hacer todo eso? Tenés que aprender lo que Cristo te dio para hacer todo eso. Porque sin Cristo nada podrás hacer. Nada. Va a venir un problemita y vos lo vas a agrandar como si fuese magistral. Y sí, son grandes los problemas, son las huestes satánicas en contra nuestra. Pero
No, pero vos tenés que ver quién es más poderoso, el que está en nosotros o el que está afuera. Cristo que está en nosotros, que es el mayor regalo. Él es el regalo, Él es la gracia, Él es la vida en abundancia. La vida misma. Tenemos que apropiarnos por una simple pero grandiosa fe. Y no es una obra. No es, yo tengo que orar. Tengo que leer para apropiarme de las bendiciones de Cristo. Está bien, hay que orar y leer para conocer más las bendiciones que tenemos. Pero es solo por la fe, que no es una obra, que te apropias y recibís el poder del Espíritu para hacer cualquier cosa, inclusive conocer más por medio de las Escrituras lo que recibiste de Dios. La fe no es una obra. Con un acto de fe, vos podés apropiarte de lo que Cristo es. Para que sea de gracia el regalo. Y para que vos no te ganes con tus méritos. Porque ni el mejor de los cristianos con sus obras puede convencer a Dios que le dé una bendición. Porque para Dios esas obras no son tan grandiosas. Es solamente por la fe en el Hijo de Dios que nos dio todas esas bendiciones en la cruz, que vos vas a poder ganar, por así decirlo, la aceptación del Padre para que te dé sus regalos. Entonces, hermanos, tenemos que seguir creciendo en lo que es Cristo y lo que somos en Cristo por la obra de Cristo en la cruz. Tenemos que seguir creciendo en esta gracia para seguir siendo nosotros poderosos, como una gota yendo en contra de la corriente de la catarata que baja con una potencia subliminal, pero nosotros, para ir siguiendo por el poder infinito, más que infinito, del Evangelio que hizo resucitar a Cristo entre los muertos y llegar al puerto seguro, aunque ya estamos, para estar por siempre en la eternidad con Dios, donde no va a haber maldad, donde no va a haber ninguna persona que se rebeló contra el Hijo de Dios. Si va a haber una persona que se rebeló contra el Hijo de Dios, va a estar cubierta por la sangre del Cordero allí, redimida. Pero ninguna otra persona que no haya sido revestida por la sangre de Cristo va a estar ahí. No lo crean. Dios no puede ser avergonzado, no puede ser burlado. El que sembrare para la carne va a cosechar carne, si no cree en el Evangelio de Dios. Pero gloria a Dios que el cristiano va a estar allí por la eternidad. Pero puede ahora disfrutar de mucho de lo que se va a ver allá en la eternidad. Puede ahora vivir el cielo en la tierra si se apropia del poder. Nosotros no somos una religión que decimos, acá hay miseria, solo allá en el cielo vas a tener vida. No, acá ya tenemos vida y vida en abundancia. ¿Saben que hay árboles que pueden vivir como 1000 años? Hay árboles que pueden vivir como 1000 años. ¿Y saben por qué? Porque tienen raíces que se arraigan metros y metros y metros profundamente hacia abajo en la tierra. Y por eso pueden vivir 1000 años. Se apropian de la tierra. Así también nosotros, apropiándonos de Cristo y de su Evangelio, vamos a poder vivir una vida en abundancia, milagrosa para este mundo que se pierde, para este mundo que anda detrás de otras cosas. Cualquier cosa, ya sea la religión, ya sea los placeres, ya sea cualquier cosa. Pero nosotros en Cristo podemos estar disfrutando y viviendo una vida en abundancia. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que podemos estar aquí escuchando tu palabra. Tú permitiste en tu soberanía que este momento llegase a pasar, Señor, y no es en vano. Si hay una persona aquí, Señor, que no es creyente todavía, que nunca aceptó y no es revestido de la sangre del Hijo de Dios, que sea el día que pase, porque por tu poder lo puede pasar. Pase de las tinieblas a la luz, Señor, admirable. Y si hay una persona aquí que es creyente, pero todavía no ha crecido en cuanto a apropiarse al glorioso Evangelio de Cristo, que hoy también sea el día que se afirme aún más,
Señor. Porque así como Pablo fue enviado por Dios para hacerle entrar en conciencia a estos hermanos de Galacia, así también Dios envía pastores para ayudar a hermanos a crecer, Señor. Para pasar de niño a ser adultos, Señor, espirituales. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.